compañeros, buen día. Mi nombre es Juan Pablo Correa y en esta ocasión les voy a hablar sobre el bambuco, el tema que escogí para esta exposición. Es necesario tener en cuenta que el bambuco es un ritmo nacional. A nosotros nos han enseñado o lo hemos escuchado principalmente de la región andina, pero por la historia que veremos más adelante comprenderemos pues por qué. Sin embargo, el bambuco es un ritmo que, como dije, a nivel nacional se ha ejecutado a lo largo de la historia. Para comenzar esta exposición me gustaría tener en cuenta a Rafael Pombo con un fragmento de un poema que él compuso acerca del bambuco. Y dice así: para conjurar el tedio de este vivir tan maluco, Dios me depare un bambuco y al punto santo remedio, buena orquesta de bandola y una banda de morenas, de aquellas que son tan buenas que casi basta una sola. Y aquí de los granadinos venga el cometa dragón, veremos el encontrón sin dársenos tres cominos. Lejos Verdi, Uber, Mozart, son vuestros aires muy bellos, mas no doy por todos ellos el aire de mi lugar. Bueno, cabe aclarar que no existe una versión clara en la historia acerca del origen del bambuco, cuáles son sus cimientos o cuáles son sus raíces, debido a que posiblemente porque en medio de la colonización, los españoles, que eran los que tenían, digámoslo así, el conocimiento o los estudios para llevar el registro de la historia, ellos decían que el bambuco era un ritmo, digámoslo así, profano, que incluso más adelante les mostraré que los sacerdotes lo prohibían. Era un ritmo prohibido, como todo lo que hacían en estas tierras, pues en ese tiempo de la Nueva Granada. Y que los colombianos en ese tiempo, posiblemente por la razón anteriormente mencionada, eh, eran muy desordenados con respecto al registro pues de los datos importantes en la historia. Entonces, como les dije, hay varias versiones, yo les voy a hablar de tres de ellas. La primera es la versión que menciona el autor Jorge Áñez en su libro Canciones y Recuerdos, que él menciona que Jorge Isaacs lo llegó a nombrar. En el libro, en la novela La María decía: historiadores y geógrafos como Cantú, Maltebrún, dicen que los negros africanos son en extremo aficionados a la danza, cantares y música, siendo el bambuco una música que nada se asemeja a la de los aborígenes americanos ni a los aires españoles. No hay ligereza en asegurar que fue traído de África por los primeros esclavos que los conquistadores importaron al Cauca, tanto más que el nombre que hoy tiene parece no ser que el de Bambouk, un país del Sudán francés levemente alterado. De este concepto que propone Jorge Isaacs, se puede destacar que el bambuco, según él, no es una música parecida a la de los aborígenes americanos ni a la de los europeos. Entonces, si no es de ninguna de los dos, pues tiene que ser africano porque es la otra raíz que viene de nosotros, ¿cierto? Y que el nombre similar que tiene el bambuco con este pueblo que nombra en la María, en la tribu de Bambuco. Y otro punto para decir de que es de África, dice que la música del bambuco, dice el autor Ibáñez en 1951, dice que la música del bambuco, de origen africano traído por los esclavos de Bambuco, llegaron a nuestras costas y posteriormente llegó a Santa Fe en los tiempos de la colonización. Su música en el tiple tiene aire y compás semejantes al del torbellino, siempre por tono menor. Los más comunes son mi, re y la. Otro punto para tener en cuenta es que el bambuco viene del Sudán egipcio, según
el investigador Enrique Naranjo Martínez, el origen del bambuco y el de esa hermosa raza negra del Cauca, el mejor tipo negro que he visto en América, hay que buscarlo en el Sudán egipcio, y particularmente en la tribu de los Amares que viven a lo largo de las colinas del Mar Rojo. Sin embargo, esta versión no ha sido, pues digámoslo, muy tenida en cuenta porque no tiene un fundamento o un estudio teórico o una investigación que, digamos, pueda cimentar bien esta investigación, esta conclusión, perdón. Y finalmente, y la que considero más importante, es el origen europeo del bambuco. Hablando directamente de España, nuestros colonizadores, y mencionando 3 puntos a continuación. El compositor Daniel Zamudio compara el ritmo del zortzico vasco con el bambuco. Tiene cierta similaridad. Tomás Carrasquilla también lo relaciona con la muñeira gallega. También tiene cierta similitud. Pero el escritor del diccionario del folclore colombiano, Harry Davidson, nos nombra una danza española llamada la tirana, que incluso, como les decía ahorita iniciando, un sacerdote, José Ignacio Perdomo Escobar, que también era abogado y era un apasionado por la música, nacido pues en este territorio, él guardaba partituras de obras en ese ritmo, en el ritmo de la tirana, y que tenían una signatura como la del bambuco a 3/4 y 6/8. A propósito, también habla en cuanto a la danza del bambuco. Dice así textualmente en el diccionario del folclore colombiano: hemos observado que los campesinos cuando bailan bambucos dan la impresión de hacer con el pie en el suelo lo mismo que hace la mano al rasgar el tiple. Se mecen suavemente con gracia, sin brincar mucho y llevando el compás que lleva la mano en el citado instrumento. A continuación, escuchemos un fragmento de una obra en este ritmo de la tirana, tomado del canal de YouTube Iris La Regaña. Para culminar con esta parte de las teorías del origen del bambuco, miremos este dibujo sobre lienzo del autor Ramón Torres Méndez, que vivió en el siglo XIX, de 1800 a 1899. Y citaré un fragmento de un artículo del El Espectador de 1949, que dice: la primera vez que el bambuco se dio a conocer en la capital del nuevo reino de la Nueva Granada fue en el año de 1638, donde el pueblo bogotano recibió la entrada de los libertadores después de la batalla de Boyacá,
cantando canciones populares al son de tiples, bandolas y guitarras. Aproximadamente desde el año 1837 se estuvo llevando el bambuco de la capital hacia Antioquia por Pedro León Franco, también llamado Pelón Santa María, compositor de Antioqueñita. Muy bien, pasemos a un segundo lugar donde hablaremos de la escritura del bambuco, que ha estado en una asignatura de 3/4 o de 6/8. Los primeros bambucos estuvieron escritos a 6/8 y 3/4, pero la mayoría de 3/4. Sin embargo, esta métrica de 3/4 en el bambuco genera un problema que ya veremos a continuación. Vamos a escuchar un ejemplo de un bambuco escrito a 3/4 y observemos lo que sucede o tratemos de encontrar dónde está el problema. A continuación, el bambuco 4 preguntas del maestro Pedro Morales Pino, tomado del canal de YouTube JCMH. Nótese cómo los acentos, la fuerza, recae en el tiempo débil cuando está escrito a 3/4. Es decir, la fuerza no cabe en el primer tiempo, sino que cae después en el tiempo débil, dando o generando una sensación de desfasamiento.
Ante este problema, en el año 1943, una revista de Medellín, Micro, en su edición 53 se propuso una encuesta sobre la transcripción del bambuco, tomando como ejemplo la partitura de 4 preguntas del maestro Morales Pino escuchada anteriormente. Podemos visualizar en la imagen como ese artículo escrito en esta revista llamado ¿Cómo se transcribe usted el bambuco? Y fue tomada del repositorio de la Universidad de AFIT. Y esta encuesta la respondió el maestro Jesús Bermúdez Silva, músico que también estuvo investigando acerca del bambuco y pues como les dije respondió esta encuesta proponiendo lo siguiente. Para resolver este problema, entonces lo que él propone es simplemente hacer uso de la lógica, diciendo que si el tiempo fuerte está desfasado, pues simplemente lo que hay que hacer es moverlo un poco, ¿cierto? Eliminando ese tiempo que sobra. Y es necesario tener un dominio sobre el 6/8 para poder emplear con propiedad el efecto de la ligadura de esa última nota del compás para generar esa síncopa y creando en muchas ocasiones un inicio de anacruza. En el libro A mí cánteme un bambuco del escritor Hernán Restrepo Duque podemos observar esta transición de 3/4 a 6/8. Escuchemos el ejemplo de Chatica Linda del bambuco con esa acentuación incorrecta de 3/4. Y diciéndolo literal, dice, aquí se observa muy claramente que el acento agudo de pa' acá y pa' allá aparece resaltado sobre el segundo tiempo del compás que es débil, perdiéndose la acción de la tilde. Si escribimos la misma melodía en notación de 2 tiempos 6/8, queda eliminado ese problema. Escuchémoslo a continuación en 6/8. El fenómeno de desfasamiento hacia adelante observado en el primer ejemplo queda corregido en esta forma de escritura en 6/8, medición a 2 tiempos, permitiendo que el acento de las palabras agudas se sienta en el primer tiempo del compás, como es lo ideal, quedando nivelado el desequilibrio anterior con el ajuste obtenido en la correcta pronunciación de las palabras. Y creo yo, a nivel personal, que no solamente con las palabras, sino escuchando el fraseo que viene haciendo la melodía, no tiene sentido pensarlo en 3/4, sino más fácil en 6/8 en 2 grupos de 3 corcheas. Y finalmente hablaremos un poco del origen del tiple, que fue un instrumento de nuestras raíces, un instrumento colombiano desarrollado en el siglo XIX. Y según Jorge Áñez, en su libro Canciones y Recuerdos, historiadores y musicólogos colombianos dicen que el tiple es una degeneración de la guitarra traída por los conquistadores en la década de 1940. Es una creación de nuestro pueblo a partir de la guitarra, pero conservando su forma. Ahora bien, hay que tener en cuenta que la guitarra de esa época solamente tenía 4 órdenes y 4 cuerdas. Después de esos 4 órdenes y 4 cuerdas, se convirtieron en 4 órdenes dobles: 2 primeras, 2 segundas, 2 terceras y 2 cuartas. Y después le añadieron la quinta cuerda. Pero ya a finales de 1890 ya tenía 12 cuerdas distribuidos en 4 órdenes de 3 cuerdas. Como les decía anteriormente, este instrumento nació en mano de los campesinos, de los mineros y de los arrieros, pero no podía entrar en las casas de alcurnia, ya que creían que el tiple era un instrumento degenerado. Cierto, pero no degenerado de pronto a mal, sino como
cambiado del concepto que se tenía de la guitarra. Pero como era creado por las personas que ya habitaban aquí, en una combinación, creo yo, de tantas culturas, de la cultura de los españoles, de la cultura de los africanos, de los aborígenes que ya estaban aquí, en todo esto se crearon, pues se creó este nuevo instrumento o esta idea de este nuevo instrumento que tiene un sonido muy particular y que cuando uno lo escucha le da a uno siempre un aire colombiano. Muchas gracias por su atención y a continuación se podrá apreciar la bibliografía o las referencias de la cual se tomó esta investigación.